Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado una labor muy fácil de hacer, que es este cactus. Está compuesto de 9 piezas, 6 de ellas son un poquito más pequeñitas, tienen alrededor de 5 centímetros de la altura, y las otras 3 tienen 6 centímetros de la altura, pero todas las piezas están realizadas de la misma manera. Para poder colocar el cactus en una maceta necesitamos o una maceta como esta con una base incorporada, es simplemente clavar las piezas dentro de la maceta. Estas macetas vamos a hacer más adelante, pero ya podéis encontrar algún modelo de estas macetas en mi canal. O podemos utilizar una base suelta. Así que aquí colocamos el cactus y colocamos la base junto con el cactus en una maceta. Materiales que he utilizado para hacer el cactus son hilos del algodón, del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros, alambre moldeable. El alambre que suelo utilizar tiene 0,5 milímetros. Y necesitamos también tijeras. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. La pieza pequeña vamos a empezar con 20 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre junto con las cadenetas. El alambre tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que las cadenetas. Lo colocamos entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Vamos a hacer 2 puntos bajos en el segundo punto de cadeneta, que es el primer punto por debajo del alambre. Aquí hacemos 2 puntos bajos, cogemos el hilo primero por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto bajo, hacemos otro punto bajo en el mismo sitio, de la misma manera. En el siguiente punto de la cadeneta también hacemos 2 puntos bajos. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Hacemos otro punto bajo en el mismo sitio. Ahora vamos a hacer 2 puntos medio altos. En el siguiente punto de la cadeneta echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto medio alto, hacemos otro punto medio alto en el mismo sitio. Ahora en el siguiente punto de la cadeneta también hacemos 2 puntos medio altos. Un punto medio alto y otro punto medio alto. Ahora 2 puntos altos. Un punto alto, otro punto alto en el mismo punto de la cadeneta. Dejamos de momento el punto, subimos estas cadenetas un poquito por encima y ahora deslizamos todos estos puntos y doblamos esta parte. La juntamos con el otro alambre. Volvemos a coger el punto y
y vamos a continuar trabajando sobre la cadeneta. Ahora hacemos un punto alto en cada punto de la cadeneta que nos queda hasta llegar a los dos últimos puntos. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Nos quedan dos cadenetas. En la penúltima cadeneta hacemos un punto medio alto. En la última cadeneta hacemos primero un punto bajo, ahora un punto deslizado y por detrás del alambre hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Aquí ya tenemos la primera pieza terminada. Hacemos otras 5 piezas igual que esta. Y luego voy a hacer también otras 3 piezas un poquito más grandes. Las empezamos con 25 puntos de cadeneta, colocamos el alambre y luego esta parte hacemos igual que antes. Hacemos 2 veces 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 veces 2 puntos medio altos en el mismo punto, una vez 2 puntos altos en el mismo punto, juntamos los dos alambres y después hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta que nos queda hasta las dos últimas. Terminamos con un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Ahora estas piezas voy a colocar en una maceta. La maceta que tengo preparada es una taza. La taza tiene ya la base incorporada, así que es simplemente ir clavando las piezas dentro de la base y ya después esconder los extremos dentro. También podemos hacer lo mismo, pero en una base por separado, así que colocamos aquí todas las hojitas, las podemos juntar primero, las juntamos, tapamos con cinta de floristería o con celo y las colocamos dentro de la base. Y ya la base podemos colocar en una maceta que nos guste. Cómo hacer estas bases podéis ver en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Colocamos las piezas y escondemos los extremos dentro de la base.
Aquí ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.